Bienvenido a Pisalibro. Bienvenidos al terror. Nuestra primera historia, la arrogancia, el sentimiento de superioridad, hace creer a los individuos sobre privilegios. Déjame acomodar un poco mis gargantas Y empezamos. El Duque de Portland de Auguste Villiers d'Isle-Adam. En estos últimos años, a su vuelta de Levante, Ricardo, Duque de Portland, el joven lord célebre antaño en toda Inglaterra por sus fiestas nocturnas, sus victoriosos pura sangre, su ciencia de boxeador, sus cacerías de zorros, sus castillos, su fabulosa fortuna, sus viajes de aventura y sus amores, no se había dejado ver. Una sola vez, al oscurecer, se había visto su celular carroza dorada atravesando Hyde Park con las cortinas cerradas, a plena carretera y rodeada de jinetes portando antorchas. Después, reclusión tan brusca como extraña, el duque se había retirado a su casa solariega, haciéndose habitante solitario de aquel macizo castillo construido en viejas edades, en medio de sombríos jardines y campos con árboles, y situado en el cabo de Portland. Por toda vecindad, un rojo fulgor que iluminaba día y noche a través de la bruma. Los pesados barcos que cabeceaban a lo lejos, cruzando sus penaquios de humo en el horizonte. Una especie de sendero en pendiente hacia el mar. Una sinuosa galería excavada en la roca y bordeada de pinos salvajes, que abre sus pesadas verjas doradas sobre la misma arena de la playa, sumergida a las horas de la marea alta. Bajo el reino de Enrique VI se forjaron las leyendas de este castillo fortaleza, cuyo interior resplandecía de riquezas feudales. En la plataforma que une las 7 torres velan aún, esculpidos en piedra, entre las almenas, un grupo de arqueros y algunos caballeros del tiempo de las cruzadas, todos en actitud de combate. En la noche, estas estatuas, cuyas figuras aparecen añoras borradas por las lluvias tempestuosas y los hielos de varios centenares de inviernos, y las expresiones de sus rostros, muchas veces cambiadas por los retoques del rayo, ofrecen un vago aspecto que se presta a las más supersticiosas visiones, y cuando, levantadas en masas multiformes por una tempestad, se estrellan las olas en la oscuridad contra el promontorio de Portland, a la imaginación del paciente perdido, ayudada por la iluminación de la luna entre las sombras graníticas, se puede presentar algún antiguo asalto sostenido por una heroica guarnición de soldados fantasmas contra una legión de malos espíritus. ¿Qué significa este aislamiento del despreocupado señor inglés? ¿Padecía alguna crisis? ¿Un corazón tan naturalmente alegre? Imposible. ¿Alguna mística influencia sufrida en su viaje por Oriente? Quizá. En la corte se inquietaban por esta desaparición. Un mensaje de Westminster, de la propia reina, había sido dirigido al Lord Invisible. Acodada cerca de un candelabro, la reina Victoria estaba atareada aquella tarde de audiencia extraordinaria. A su lado, sentada en un taburete de marfil, una joven lectora, Miss Helena H. Llegó la respuesta sellada en negro de Lord Portland. La muchacha había abierto el pliego ducal. Recorrió con sus ojos azules sonrientes pedazos de cielo. Las pocas líneas que contenía, bruscamente, sin una palabra, con los ojos cerrados, se presentó a su majestad. También la reina leyó en silencio. A las primeras palabras su rostro, generalmente impasible, pareció ensombrecerse con extraña tristeza. Incluso se estremeció. Después,
En silencio, aproximó el papel a las bujías encendidas. Inmediatamente dejó caer sobre las losas la carta que se consumía. «Milord», dijo a los pares agrupados a escasa distancia, «no volveréis a ver a nuestro querido duque de Portland. Ya no acudirá más al Parlamento. Le dispensaremos de ello mediante un privilegio. Su secreto debe ser respetado. No se preocupen más por él y que ninguno de sus huéspedes intente jamás dirigirle la palabra». Después, despidiendo con un gesto al viejo correo del castillo, «Dirás al duque de Portland lo que acabas de ver y oír», agregó lanzando una mirada a las cenizas negras de la carta. Tras estas palabras misteriosas, la reina se había levantado para retirarse a sus habitaciones. Sin embargo, al ver a su lectora, que se había quedado inmóvil y como dormida, con las mejillas apoyadas en su brazo joven y blanco, sobre el moaré purpúreo de la mesa, la reina, sorprendida aún, murmuró dulcemente: «¿Me sigues, Helena?». Como la muchacha persistiera en su actitud, todos los presentes corrieron hacia ella, sin que palidez alguna revelara su emoción. ¿Cómo iba a palidecer una flor de lis? Se había desvanecido, un año después de las palabras pronunciadas por su majestad. Durante una tormentosa noche de otoño, los navíos que pasaban a algunas leguas del cabo Portland vieron el castillo iluminado. ¡Oh! No era la primera de las fiestas nocturnas ofrecidas al comienzo de cada estación del año por el Lord ausente. Y daban que hablar, pues su sombría excentricidad alcanzaba lo fantástico y el duque no asistía jamás a ellas. No eran las habitaciones del castillo donde se daban las fiestas. Nadie había vuelto a entrar allí. El mismo Lord Ricardo, que habitaba solitario un torreón, parecía haberlas olvidado. Desde su vuelta había mandado cubrir con inmensos espejos de Venecia los muros y las bóvedas de los vastos subterráneos de su mansión. El suelo estaba ahora enlosado de mármoles y de brillantes mosaicos, cortinas de trama vertical, entreabiertas por franjas de cadeneta, separaban una serie de salas maravillosas, donde bajo magníficas balaustradas de oro iluminada aparecía un conjunto de muebles orientales con arabescos preciosos, en medio de vegetaciones tropicales, fuentes de agua perfumadas sobre pórfido y hermosas estatuas. Allí, con la amable invitación del castellano de Portland, que lamentaba estar siempre ausente, se reunía una multitud elegante, lo más escogido de la joven aristocracia inglesa, los más seductores artistas y las más bellas despreocupadas de la gentry. Lord Ricardo estaba representado por uno de sus amigos de antes, y comenzaba entonces una noche principescamente libre. Solo en el sitio de honor del festín, el sillón del joven lord quedaba vacío, y el escudo ducal del respaldo siempre aparecía velado por un amplio crespón de duelo. Las miradas, muy pronto encendidas por la embriaguez, se volvían gustosamente a presencias más encantadoras. Así, a medianoche se ahogaban bajo tierra, en Portland, en maravillosas salas, entre aromas de flores exóticas, las risas, el tintineo de las copas, las canciones ebrias y la música. Pero si a aquella hora se hubiera levantado de la mesa alguno de los convidados y, para respirar el aire del mar, se hubiese aventurado al exterior en la oscuridad, por la playa, entre las ráfagas de desolados vientos, quizás hubiera percibido un espectáculo capaz de turbar su humor optimista, al menos para el resto de la noche. En efecto, frecuentemente y en aquella misma hora, por las vueltas del sendero que conducía hacia el mar, un caballero envuelto en amplia capa, cubierto el rostro por una máscara de seda negra a la que estaba adaptada una capucha circular, que ocultaba toda la cabeza, se encaminaba, la lumbre de un cigarro en la mano enguantada, hacia la playa. Como en fantasmagoria de gusto anticuado, le precedían dos servidores de cabellos blancos,
A algunos pasos le seguían otros dos con humeantes antorchas rojizas. Delante de ellos caminaba un niño, también con librea de duelo. Y este paje agitaba una vez por minuto un corto batir de una campana para advertir a lo lejos que se apartaran del camino del paciente. Y el aspecto de este pequeño grupo producía una impresión tan glacial como si fuera el cortejo de un condenado. Se abría ante ese hombre la verja de la ribera. La escolta le dejaba solo y avanzaba entonces hacia el borde del agua. Allí, como perdido en una pensativa desesperación, embriagándose en la desolación del espacio, permanecía taciturno, semejante a los espectros de piedra de la plataforma, bajo el viento, la lluvia y los relámpagos, ante el mugir del océano. Tras una hora de meditación, el tétrico personaje, acompañado siempre de las antorchas y precedido del sonar de la campana, volvía por el sendero hacia la torre y, frecuentemente, vacilando, se agarraba a las asperezas de las rocas. La mañana que había precedido a esta fiesta, la joven lectora de la reina, siempre en gran duelo desde el primer mensaje, rezaba en el oratorio de su majestad cuando le fue entregado un billete escrito por uno de los secretarios del duque. Solo contenía estas dos palabras, que leyó con un estremecimiento. Esta noche. Esta fue la de su arribada a Portland en una de las embarcaciones reales. Una forma juvenil y femenina, con sombrío manto, descendió sola. La visión, tras de orientarse por la playa nocturna, se apresuró corriendo hacia las antorchas, hacia el sonido de campana que traía el viento. En la arena, apoyado en la piedra y agitado a cada momento por un temblor mortal, el hombre de la máscara misteriosa estaba tendido sobre su capa. ¡Desdichado!, exclamó un sollozo, y ocultando el rostro con las manos la joven aparición cuando llegó a su lado. «Adiós», respondió él. Se escuchaban a lo lejos canciones y risas, procedente de los subterráneos de la mansión feudal, cuya iluminación se reflejaba ondulada en el agua. «Eres libre», agregó él, dejando caer su cabeza en la piedra. «Y tú estás liberado», respondió la blanca aparición, elevando una pequeña cruz de oro hacia los cielos plenos de estrellas. Ante la mirada del hombre silencioso, después de un gran silencio, y como ella permanecía así ante él, inmóvil, con los ojos cerrados. «Hasta luego, Helena», murmuró, cuando, tras una hora de espera, se aproximaron los servidores. Vieron a la muchacha de rodillas sobre la arena y rezando. «El duque de Portland ha muerto», les dijo, y, apoyándose en el hombro de uno de los viejos, volvió a la embarcación que la había traído. 3 días después se leía esta noticia en el diario de la corte. Miss Helena H., la prometida del duque de Portland, convertida a la religión ortodoxa, ha tomado ayer el hábito de las carmelitas de L. ¿Cuál era el secreto por el cual el potente lord acababa de morir? Un día, en sus lejanos viajes por Oriente, habiéndose alejado de su caravana por los alrededores de Antioquía, el joven duque, charlando con los guías del país, oyó hablar a un mendigo ante el cual todo el mundo se alejaba con horror y que vivía solo, en medio de unas ruinas. Se le ocurrió la idea de visitar a este hombre, pues nadie escapa a su destino. Ahora bien, ese Lázaro fúnebre era el último depositario de la gran lepra, de la lepra seca y sin remedio, el mal inexorable del cual solo Dios podía resucitar. Solo, pues, Portland, a pesar de los ruegos de sus aterrados guías, se atrevió a desafiar el contagio en la especie de caverna donde respiraba aquel paria de la humanidad. Y allí, por una fanfarronada de gran gentil hombre, intrépido hasta la locura, dándole un puñado de oro a ese agonizante miserable, el pálido señor le había dado su mano. En el mismo instante pasó una nube por sus ojos. Al oscurecer, sintiéndose perdido, abandonó la ciudad y las tierras del interior, para ganar el mar e intentar una curación en su castillo o morir en él.
Pero ante los terribles progresos que se declararon durante la travesía, el duque comprendió que no podía conservar otra esperanza que la de una rápida muerte. Todo había terminado. Adiós, juventud, brilló de un nombre ilustre, prometida amada, posteridad de la raza. Adiós, fuerzas, alegrías, fortuna incalculable, belleza, porvenir. Todas las esperanzas se habían sepulcrado en el hueco de esa mano terrible. El lord había heredado del mendigo un segundo de arrogancia, un momento demasiado noble más bien. Había arrebatado esta existencia luminosa y llevado el secreto de una muerte desesperada. Así padeció el duque Ricardo de Portland, el último leproso del mundo. ¿Te agrada regalar flores? ¿Te agrada recibirlas? Bueno, te agradará la siguiente historia. Oh, los bellos atardeceres, ante los brillantes cafés de los bulevares, en las terrazas de las horchaterías de moda. Qué de mujeres con trajes multicolores, qué de elegantes callejeras dándose tono. Y he aquí las pequeñas vendedoras de flores que circulan con sus frágiles canastitas. Las bellas desocupadas aceptan esas flores perecederas, sobrecogidas, misteriosas. ¿Misteriosas? Sí, sí las hay. Existe, sépalo, sonrientes lectoras. Existe en el mismo París cierta agencia que se entiende con varios conductores en los entierros de lujo, incluso con enterradores, para despojar a los difuntos de la mañana, no dejando que se marchiten inútilmente en las sepulturas todos esos espléndidos ramos de flores, esas coronas, esas rosas que el amor filial o conyugal coloca diariamente en los catafalcos. Estas flores casi siempre quedan olvidadas después de las fúnebres ceremonias. No se piensa más en ello, se tiene prisa por volver, se concibe. Es entonces cuando nuestros amables enterradores se muestran más alegres. No olvidan las flores estos señores, no están en las nubes. Son gente práctica, las quitan abrazadas en silencio. Arrojarlas apresuradamente por encima del muro, sobre un carretón propicio, es para ellos cosas de un instante. 2 o 3 de los más avispados y espabilados transportan la preciosa carga a unos floristas amigos, quienes, gracias a su mano de hada, distribuyen de 1000 maneras, en ramitos de corpiño, de mano, en rosas aisladas inclusive, esos melancólicos despojos. Llegan luego. Lo siento. Llegan luego las pequeñas floristas nocturnas, cada una con su cestita. Pronto circulan incesantemente a las primeras luces de los reverberos, por los bulevares, por las terrazas brillantes, por los 1001 sitios de placer, y jóvenes aburridos y deseosos de hacerse agradables a las elegantes, hacia las cuales sienten alguna inclinación, compran esas flores a elevados precios y la ofrecen a sus damas. Estas, todas con rostros empolvados, las aceptan con una sonrisa indiferente y las conservan en la mano, o bien las colocan en sus corpiños. Y los reflejos del gas empalidecen los rostros, y de suerte que estas criaturas espectros, adornadas así con flores de la muerte, llevan, sin saberlo, el emblema de amor que ellas dieron y el del amor que reciben. Bien, para nuestra última historia. Quizá no sea muy terrorífica. Bueno, sí.
No eres tú quien queda en manos de estos hombres. Estaban sentados en el comedor de un hotel de Barbizon. Te digo que no vas a creerlo. Bueno, cuéntalo de todos modos. De acuerdo, lo contaré. Pero antes debo advertirles que la historia es completamente cierta en todos sus extremos, incluso en aquellos que parezcan más inverosímiles. Y el viejo artista empezó su relato. Aquella noche habíamos cenado en casa de Soriel. Y cuando digo cenado, quiero decir que todos habíamos bebido más de la cuenta. Éramos 3 jóvenes calaveras. Soriel, el pobre, ya muerto. Le Poitevin, el pintor de marinas, y yo. Le Poitevin también está muerto. Nos habíamos tumbado en el suelo de la pequeña habitación contigua al estudio, y el único de nosotros que no estaba borracho del todo era Le Poitevin. Soriel, que era el más loco de los 3, estaba tendido de espaldas con los pies en alto apoyados en una silla, discursiando acerca de la guerra y de los uniformes del imperio, cuando de repente se puso en pie. Se acercó al armario donde guardaba sus cosas y sacó un uniforme de húsar y se lo puso. A continuación sacó un uniforme de granadero y le dijo a Le Poitevin que se lo pusiera. Le Poitevin se resistía a hacerlo, de modo que nos vimos obligados a embutírselo a la fuerza. Le estaba tan ancho que el pobre hombre parecía completamente perdido en su interior. Yo me disfracé de coracero. Tras pasarnos de revista, Soriel exclamó: «Bien, muchachos, ya que somos soldados, bebamos como soldados». La ponchera se llenó y se vació un par de veces. Estábamos cantando a pleno pulmón una vieja canción cuartelera, cuando Le Poitevin, que a pesar del ponche conservaba algo de lucidez, alzó una mano y dijo: «¡Atención, muchachos! Estoy seguro de haber oído pasos en el estudio». «¡Un ladrón!», gritó alegremente Soriel. «¡Buena suerte!». Y continuó cantando la marsellesa. «¡A las armas, ciudadanos!». Luego tomó varias armas de las panoplias que adornaban las paredes y nos equipó de acuerdo a nuestros uniformes. Yo recibí un mosquetón y un sable. A Le Poitevin le correspondió una enorme carabina con la bayoneta calada. Soriel, no encontrando lo que deseaba, tomó una pistola, se la puso al cinto y, blandiendo un hacha de guerra en una mano, abrió cautelosamente con otra la otra puerta del estudio. El ejército avanzó. Al llegar al centro de la habitación, Soriel se encaró con nosotros y nos dijo: «Yo soy general, y tú», señalándome a mí, «eres los coraceros, y debes impedir que el enemigo huya a la desbandada, es decir, vigilarás la puerta. Tú», señalando a Le Poitevin, «eres los granaderos, y me servirás de escolta». Cumpliendo órdenes, me quedé junto a la puerta del estudio mientras la tropa avanzaba en misión de reconocimiento y desaparecía detrás de un gran lienzo a medio pintar. Al cabo de unos segundos oí un terrible ruido. Corrí con la vela en la mano para averiguar lo que había ocurrido y encontré a Le Poitevin apuntando con su bayoneta al pecho del general, en tanto que Soriel hacía voltear su hacha por encima de la cabeza de sus granaderos. Una vez descubierto el error, el general ordenó: «¡Mucho cuidado, amigos!». Durante los 20 minutos siguientes exploramos el estudio de rincón a rincón, sin ningún resultado. De pronto, Le Poitevin dijo que nos habíamos olvidado de mirar en el armario. Era bastante profundo. Introduje la cabeza en él, alumbrando el interior con la vela. Retrocedí estupefacto. Un hombre vivo, estaba de pie dentro del armario, mirándome con fijeza. Me recobré rápidamente y cerré con la llave la puerta del armario. A continuación, retrocedimos unos pasos para celebrar consejo. Las opiniones estaban divididas. Soriel deseaba quemar al ladrón en el interior del armario.
Lepoitevin sugirió dejarlo dentro hasta que muriese de hambre, y yo propuse hacerle volar con dinamita. Finalmente aceptamos la sugerencia de Lepoitevin y decidimos iniciar el asedio. Lepoitevin montó la primera guardia con su larga carabina al hombro, mientras Soriel y yo trasladábamos al estudio la ponchera y las pipas. Luego nos sentamos los tres ante el armario y bebimos a la salud del prisionero. Tras unos cuantos brindis, Soriel sugirió que debíamos sacar al ladrón del armario y echarle una ojeada. ¡Hurra!, grité. Empuñamos de nuevo las armas y nos dispusimos a abrir la puerta del armario. Finalmente lo conseguimos, y Soriel, empuñando su desgarbada pistola, penetró él primero en la oscuridad del armario. Lepoitevin y yo le seguimos, aullando como locos, y después de una breve lucha en la oscuridad, sacamos al ladrón. Era un viejo, cándido, de aspecto miserable y pelo blanco, pobremente vestido. Le atamos de pies y manos y le obligamos a sentarse en una butaca. Durante todas estas operaciones no dijo ni palabra. «Vamos a juzgar a este miserable», dijo Soriel, a quien el ponche había revestido de una gran solemnidad. Yo estaba tan borracho que la cosa me pareció lo más natural del mundo. Lepoitevin fue nombrado defensor y yo fiscal. El preso fue condenado a muerte, pese a la defensa de su abogado. «Ahora le ejecutaremos», dijo Soriel. No obstante, este hombre no puede morir sin arrepentirse de sus pecados, añadió, sintiéndose repentinamente escrupuloso. Uno de nosotros irá a buscar a un sacerdote. Yo objeté que era demasiado tarde, de modo que Soriel propuso que yo mismo actuara de sacerdote y le dijo al preso que debía confesarme todos sus pecados. El viejo estaba aterrorizado por primera vez. Habló para preguntar qué clase de malvados éramos. Tenía una voz cascada. «No pueden hacer eso conmigo», gimió. Soriel le obligó a ponerse de rodillas y, temiendo que no estuviera bautizado, vertió un vaso de ron sobre su cabeza al tiempo que decía: «Confiesa tus pecados. Ha llegado tu última hora». «¡Socorro! ¡Socorro!», empezó a gritar el viejo, rodando por el suelo y derribando todo lo que encontraba a su paso. Temiendo que pudiera despertar a los vecinos, le amordazamos. «Vamos, terminemos de una vez», dijo Soriel en tono impasible. Colocó el cañón de su pistola contra la sien del viejo y apretó el gatillo. Yo le imité, pero las armas estaban descargadas y no sucedió nada. Lepoitevin, que nos había estado contemplando en silencio, dijo: «¿Tenemos realmente derecho a matar a este hombre?» «Le hemos condenado a muerte», replicó Soriel. «Sí, pero no tenemos ningún derecho a matar a un paisano. Debemos entregarle a las autoridades civiles». Admitimos la fuerza del argumento, y como el viejo no podía andar, le atamos una silla y Lepoitevin y yo cargamos con ella, mientras Soriel protegía la retaguardia. Así llegamos a la comisaría. El jefe de policía, que nos conocía desde hacía tiempo y estaba acostumbrado a nuestras bromas, creyó que tratábamos de tomarle el pelo y se negó en redondo a admitir al preso. Soriel insistió. El jefe de policía, que nos conocía desde hacía tiempo y estaba acostumbrado a nuestras bromas, creyó que tratábamos de tomarle el pelo y se negó en redondo a admitir al preso. Soriel insistió, pero el jefe terminó poniéndose serio y nos dijo muy severamente que dejáramos ya de hacer el tonto y nos marcháramos a casa. No nos quedaba otra alternativa que llevar a nuestro viejo a casa de Soriel. «¿Qué es lo que vamos a hacer con él?», pregunté. «El pobre viejo debe estar terriblemente cansado», dijo Lepoitevin en tono compasivo. En efecto, el viejo bandido parecía medio muerto y yo sentí una repentina compasión hacia él. El ponche, indudablemente. Le libré de la mordaza. «¿Cómo se encuentra, buen hombre?», le pregunté. «¿Cómo voy a encontrarme después de lo que han hecho ustedes conmigo?», sollozó. Aquello abandonó también a Soriel. Libró al viejo de sus ataduras y empezó a tratarle como un viejo amigo. Inmediatamente preparamos un nuevo ponche. En cuanto estuvo preparado le ofrecimos un vaso al viejo, que se lo bebió de un solo trago. Un brindis siguió otro brindis. El viejo bebía más que Soriel, Lepoitevin y yo juntos. Pero en cuanto amaneció se puso en pie y dijo: «Lo siento, muchachos, pero me veo obligado a despedirme de ustedes. Tengo que volver a casa». Le rogamos que quedara un rato más en nuestra compañía, pero se negó a complacernos. Profundamente entristecidos por su marcha, le acompañamos hasta la puerta.
Sorier alumbraba el camino con la palmatoria, y cuando el viejo empezó a bajar las escaleras, le advirtió cariñosamente: «Abuelo, tenga usted cuidado al llegar al último escalón». Todos nos reímos abiertamente cuando finalizó el narrador. Este se puso de pie, encendió su pipa y agregó, mirándonos de frente: Pero lo más curioso de mi historia es que es cierta.